Le voy a explicar algo por la Biblia para que usted aprenda algo. Mire, dice la Biblia, hasta me voy a poner más cerca. Dice la Biblia que en una ocasión Jesús llegó a Nazaret y dice la Biblia que él fue a sanar, quería sanar, estaba para sanar, tenía el poder para sanar, pero nadie se sanaba. Y dice la Biblia, ¿sabe por qué? Por la poca fe de ellos. Usted sabe lo que es tener al dueño del mundo, al dador de la vida, al diseñador y arquitecto de todo lo que usted ve y de usted mismo, en un lugar queriendo hacer algo y no poder hacerlo. A su nombre. Lo que Dios va a hacer esta noche no depende de mí tan solo, también depende de usted, de la expectativa que usted trajo. Si usted vino a entretenerse, pues entonces no vine a usted. Pero si usted vino a buscar una palabra de Dios que trastorne su vida, que levante su espíritu, que levante su familia, que liberte los endemoniados que hayan en su casa, que cambie el entorno de todo lo que usted les rodea, pues entonces a usted yo vine. A su nombre. No se enoje conmigo, enójese con la palabra. Pues yo no estoy hablando de parte mía, yo lo estoy hablando de parte de él. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús iba y le decía, ¿tienes problema conmigo? Pues el problema es con mi Padre que está en el cielo, que fue que me mandó a decirte. A su nombre. Pero no se quede así, hombre, alabe a Dios, por favor. Dele gloria y honra al Señor. Dele honra y gloria al Señor. Aplauda su gloria. A mí no me molesta que usted alabe a Dios. Yo prefiero que me interrumpan con una alabanza, con un gloria a Dios. Aleluya. Libro de San Marcos, capítulo 4 y verso 35. Búsquelo, vamos a considerar unos cuantos versos. Con la mano busque y con la boca alabe. Usted no necesita la boca para buscar en la Biblia, no, es con las manos. Marcos 4:35. A su nombre. Usted sabe que mi pastor estuvo en una campaña. Discúlpeme un poco la garganta, ya la garganta está sintiendo el jalón y los cambios de clima. De donde yo vengo ahora mismo, ahora que está entrando el calor, estaba bien frío. Y mi pastor estaba en una campaña y empezó para querer entrar a la gente en el ambiente y bajar la atmósfera para que la gloria de Dios se manifestara. Empezó, alaba, adora, adora. Y empezó a gritar, le salió una hernia. ¿Sabe cuánto le cobraron? $15,000 por operárselo. Y le dijo, Señor, ¿cuántas hernias en tu nombre yo he tocado y se han sanado? ¿Y por qué tú no me quitas la mía? No, lo tuvieron que operar y tuvo que pagar el dinero. ¿Sabe qué entendió mi pastor y no lo testifica? Que no depende de él solo, también depende de usted. Y de antemano le digo que a mí no me va a salir una hernia. Oh, no. Ahí no. Así que alabe a Dios usted, porque usted que necesita de Dios, usted que necesita que Dios lo toque, usted que necesita a Jesús en su casa, usted que necesita a Dios trabajando en su familia, en su esposo alcohólico, en su hija que se le quiere ir de la casa, usted necesita. Dios sin usted y sin mí sigue siendo el mismo Dios, pero usted y yo sin Dios no somos nada, no somos nadie. Así que alabe a Dios. Yo nunca vi a Jesús buscando a los enfermos para sanarlos. No, los enfermos venían a Jesús. Venga usted a Dios. Venga a Dios. ¿Ya lo tiene? San Marcos 4:35, ¿verdad? Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Déjame ver si el viento me deja quieto. Aleluya, dice así. No, aquí está bien, está bien. Ya mismo yo le paso la Biblia para que me la agarre. ¿Ya lo tiene? Marcos 4:35. Vamos a leerlo juntos. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo. ¿Qué les dijo? ¿Cómo le dijo? Dígalo duro, hombre. Espérese. Mire, de donde yo vengo, el 75% de mi iglesia son mexicanos. Y cantan duro. Y hacen el grito. A mí no me ha salido todavía.
Así que, y yo veo que todos lo hacen, o sea, veo que eso es típico de ustedes. O sea, todos nacieron con ese mismo don. Entonces, mire, yo estoy afónico ya, ayúdenme. Vamos a leer juntos. Yo no quería allá testificarle, no, lo de allá me decepcionaron. ¿Cómo va a ser, pastor? Yo le pedí el grito mexicano y ni me lo hicieron. No, ayúdenme, venga, vamos. Dice, aquel día cuando llegó la noche, él les dijo, ¿qué le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Y qué hizo? Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó, ¿qué? ¿Qué se levantó? De viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba como en la popa, haciendo ¿qué? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Oh, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió los vientos y le dijo al mar, calla y enmudece. ¿Y qué pasó? Y cesó el viento. ¿Y se hizo qué? ¿Y se hizo qué? Y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Y qué le dijo después? ¿Cómo no tenéis qué? ¿Cómo no tenéis? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Ese es el Cristo que yo te vine a predicar en esta noche. Uno que el viento y el mar y toda la creación le tiene que obedecer a su nombre. En una de las travesías o en el vivir de Jesús nos quedó plasmada esa historia en la cual el Señor le decía a los discípulos, oigan, pasemos al otro lado. Antes se transportaban tanto a pie, en caballo como en barco, cuando había que ir de un lugar a otro, de una aldea a otra. Pues lo que son los litorales de Israel tienen muchos lagos y hay sitios que son costeros, a su nombre. Y dice la Biblia que Jesús le dijo una vez más a sus discípulos, entre muchas, que le dijo, pasemos al otro lado. Gracias, Espíritu de Dios. Yo estoy sintiendo un personaje alto, grande aquí detrás de mí. A su nombre. Y dice la Biblia que entre todas esas veces que dijo pasemos a otro lado, esta fue algo singular y algo un poco inusual. La Biblia registra que Jesús había predicado todo el día, versos anteriores, léalo después, y estaba un poco cansado. Al estar cansado, se montan en la barca y dice, vamos para aquel lado, pero él se duerme. Él se queda dormido y se desata una gran tempestad en el lugar. Para Jesús quizás no era problema dormir, porque primero que nada tenía a Pedro, que era experto en pesca y experto en barcas. Ya Pedro quizás se había enfrentado a muchas, pero a muchas tempestades. Tenía a su hermano Jacobo, que también era experto en el mismo asunto. Para Jesús quizás no era nada quedarse dormido, porque sabía que tenía hombres diestros en el asunto y que nada a él le iba a pasar. Aunque había una gran verdad mayor que esa. Jesús sabía que su final no era un naufragio. Jesús sabía que su final era una cruz. Cuando tú conoces el final de tu historia, a ti se te importa el presente y las situaciones que estés pasando. Te vine a decir en esta noche que si tú te enfocas en Dios, si tú te enfocas en Jesús, el Señor te va a decir cuál va a ser tu final y a ti no te va a importar el presente. Tú vas a decir, lamentablemente, este no es mi fin. Así que diablo, llévate tu circunstancia a otro lado, porque mi final no es este. Cuando tú logras conocer tu final desde tu presente, vives cómodo, vives en paz, vives tranquilo. Nada te atormenta, nada te turba. Satanás podría pintártela como quiera. El diablo se la podría inventar como sea. El diablo podría poner las circunstancias que él quiera y tú vas a estar tranquilo. Por eso David decía en los salmos, yo me descansé y dormí porque Jehová me velaba. Por eso David decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Señor me hace vivir confiado.
Cuando tú tienes la certeza, como David, que pudo decir, Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra a mi mano derecha. Entonces tú puedes vivir confiado, porque tú sabes que hay alguien detrás de ti. Por eso David pudo decir también, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas voy a estar seguro. A su nombre. Gracias, Espíritu Santo. Y Jesús se duerme. Pero hagamos una exégesis del asunto más profunda. En otra ocasión también Jesús le decía, pastor, pasemos al otro lado, y se levantaba una tempestad. Oye, qué cosa más rara, que cada vez que Jesús dice pasemos al otro lado, se levanta algo. Por eso es que el diablo se ha levantado en contra de tu casa, de la casa de los hermanos. Porque que ustedes están pasando al otro lado. El enemigo no se va a quedar tranquilo. Cada vez que Jesús te dice, pasemos al otro lado, Satanás va a hacer su trabajo. Pero te tengo noticia, dile al diablo en esta noche, diablo, lo que tú quieras. Jesús ya dio el mandato, Jesús ya dio el mandato. Jesús me dijo que voy a trascender, Jesús me dijo que voy a llegar más lejos. Jesús me dijo, pasemos al otro lado. Y si Él mandó, yo voy a obedecer. Porque si Él dice que pase, yo voy a llegar. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Pasemos al otro lado. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Por qué no hay tanta gente pasando al otro lado? Porque hay tanta gente devolviéndose. Porque hay tanta gente de que ve la tempestad, ni siquiera han llegado donde está y ya están remando para atrás. Porque el miedo se ha apoderado. Porque lamentablemente en estos tiempos tenemos mucha gente, lamentablemente, jugando al cristiano. El cristiano no es un juego. Si el cristiano no es un juego, el cristiano de hoy en día tiene que aprender algo. Tenemos que vivir para Cristo, tenemos que respirar a Cristo, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que comer como Cristo, tenemos que meterlo a Cristo por dentro, por fuera, porque se refleja en ti lo que tú tengas por dentro. Jesucristo, 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 para poder hablarle a los amigos con poder y autoridad, para poder hablarle a los demonios y a las enfermedades y reprenderlas, tienes que parecerte a Cristo. Por eso Pablo dijo con certeza, sé imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Qué tú piensas? Que el hecho de que tú seas cristiano, cargar una Biblia debajo del brazo, ir a la iglesia todos los días, cantar 2 coros, darle una pequeña ofrenda, y no me voy a meter por ahí porque eso deja barcadorcísimo. Ya le estoy sirviendo a Dios ya. Es que yo voy los domingos. Es que yo voy los domingos. Entonces tenemos la desfachatez de criticar a los católicos. Y todo el resto de la semana aquí. Deje el autobús que baje. Atiéndame a mí aquí, venga. Atienda la palabra. Olvídese, el autobús va a bajar, se van a bajar. Lo mismo de siempre. Si usted quiere ver gente bajándose de un autobús, vaya a ADO ahí, usted se parquea ahí, usted mira todos los autobuses que usted quiera, de todas las marcas y de todos los colores. Pero enfóquese en Dios. ¿Usted ve cuál es el problema a veces? Que hoy en día la gente se distrae muy rápido. El Señor le dice, pasen al otro lado. Yo los voy a bendecir, yo los voy a prosperar, yo voy a prosperar su camino, no le va a pasar nada. Señores, que fulano fracasó cuando llegó allá. A mí que me importa fulano, quizás fulano se fue por una emoción, pero yo me voy bajo una palabra, yo me voy bajo un mandato. Porque cuando Él dice, pasemos al otro lado, no hay problema, porque Él va contigo. Cada vez que Él decía, pasemos al otro lado, pasaba algo. Pero en una ocasión dijo, pasemos al otro lado. No, le dijo, espérenme allá, nos vemos de aquel lado. Y se fue al monte a orar. Dice la Biblia que cuando llegaron al medio empezó una tormenta, pastor, terrible. Terrible, la barca se iba a voltear. Pero como el que manda siempre respalda, porque eso es lo que hace el buen líder. Escúchenme los líderes. El líder no sabe que se vayan, no. El líder va al frente siempre. Agarra la piocha, tira tierra. Eso es el buen líder. ¿Cómo así? Oh, sencillo, lo acabamos de decir.
Cuando Jesús le dijo, váyanse, que nos vemos allá, y se desató la tormenta, Jesús no se quedó del otro lado mirando, ay, déjame ver, se van a voltear, que se volteen para que aprendan. No, Jesús dice la palabra, que apareció caminando sobre el agua, y cuando llegó a donde ellos, le dijo a Pedro, Pedro, sí soy yo no lo voy a dejar solo, aunque yo lo mande, tienen mi respaldo, aunque yo lo mande, tienen mi, oh, gloria. A su nombre. Jesús dejó establecido que Él estaría con nosotros hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin. El problema es que tenemos mucha gente con miedo. El problema de hoy en día, mucha gente que vive bajo temor. Mucha gente que vive con miedo a los hombres. Con miedo a los hombres. Atemorizado. ¿Por qué los dones no se te manifiestan? Porque tienes miedo de orar por la gente. Porque tu problema no es que se sane. El problema tuyo es que digan, y si no se sana, me van a decir que yo soy un falso, que yo soy una falsa. A mí qué me importa si se sana o no. El Señor me dijo, tú ve y ora y yo hago el gesto. Tú me pones la mano en mi nombre y yo hago el gesto. Ve, cruza al otro lado porque yo te voy a apoyar. Mi problema es orar, el problema de él es sanarlo. Porque si mi problema fuera sanarlo, entonces quien está sanando soy yo, porque como yo no sano a nadie, quien lo sana es Él. Entonces que Él agarre su problema, que yo agarre el mío. Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y usted nunca ha visto un yugo de bueyes. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Un buey. Usted nunca ha visto un yugo de bueyes, que hay un solo buey, no, hay dos. Y ponen un buey más viejo con un buey más joven, para que el viejo le enseñe al más joven cómo atender la voz del que le está mandando. Amén, gloria a Dios. A su nombre. Usted está aquí. Usted lo veo con esa cara como de que te vamos a apedrear ya mismo. No, yo salgo corriendo para el autobús. Sí, sí, porque si Pablo corrió, imagínese. Yo corra no es nada. El Señor le está diciendo a esta comunidad, es tiempo de trascender. Es tiempo de pasar al otro lado. Es tiempo. Ustedes tienen hoy la dicha y la bendita visitación del Espíritu Santo en este lugar. Y el Espíritu Santo está diciendo, pasemos al otro lado. Vamos a hacer cosas nuevas. Vamos a levantar la comunidad. Vamos a sacar el pecado. Vamos a sacar la brujería. Vamos a erradicar la hechicería. Oh, gloria. La hechicería y la brujería. Lo que trae es maldición a las comunidades. Lo que trae es muerte. Abre portales a espíritus de maldad que vienen a aterrorizar en nocturno. Oh, gloria. Aquí en esta comunidad, y que me escuchen bien claro, hay niños que no duermen en la noche porque están asustados. Hay madres que tienen que velar toda la noche con sus hijos porque sienten cosas raras, sienten ruido en el patio, oyen el perro aullando, sienten ruido en el techo. Y no se haga que usted está aquí. A su nombre. ¿Y sabe qué? Dígame qué. No, hombre, no, con ese qué, hombre. ¿Qué? Donde yo vengo, cuando yo hablo con un paisano mío, la gente piensa que estamos peleando, porque nos hablamos gritado. Fulano, ¿qué? Pero yo voy para allá ya mismo. Y la gente dice, ay, están peleando. Mi pastor y yo somos de la misma ciudad, de un mismo país. Y cuando nos oyen hablando, que me gritan, Alberto, Señor, ¿qué? Así le digo, el pastor y Alberto están peleando. No, es que hablamos así. Hablamos así. El hombre y la mujer de Dios tiene que tener determinación, tiene que tener temple. Usted no puede venir así al diablo, ya hablen en el nombre de Jesús. No, al diablo se le habla con autoridad, porque usted tiene más autoridad. Usted tiene más autoridad. Jesucristo se la dio en la cruz del Calvario. Jesucristo se la dio en las manos. Por eso Él pagó el precio. A Satanás se le dice, o te va, o te expulso, o te va, o te saco. A su nombre. ¿No se imagina un Jesús? Ay, Mar, por favor, baja. Tormentica, baja, por favor. Los muchachos están asustados. Se me van a ir, por favor. No, dice la Biblia. Usted y yo lo leímos. Léalo, márcalo, léalo bien. Dice que se paró y reprendió los vientos. Y al mar le dijo, cállate. Con actitud. El hombre y la mujer de Dios tienen actitud. Pero también son humildes cuando tienen que decir te bendigo con toda bendición del cielo. Declaro sobre tu casa y sobre tu familia que todo se arregla. Pasemos al otro lado.
¿Cuántos van a pasar al otro lado esta noche? ¿Cuántos se cansaron? Cánsese ya, cánsese de vivir así, cánsese de vivir una vida. Mira, hay gente que vive la vida rutinaria y ya no están viviendo. ¿Le digo algo? No le voy a decir nada, ni me respondió. Oiga, que le estoy dando permiso, no, me gríteme, dígame sí. Sí, hombre. Sí, no, hombre, no. Las mujeres de mi iglesia le dicen eso, se aprovechan. Hay gente que ya no vive, ¿usted sabía eso? Hay gente que está existiendo. ¿Cómo es eso? Sí, me levanto, como, trabajo, vuelvo a mi casa, me levanto, me acuesto, me levanto, como, trabajo, vuelvo a mi casa. Los sábados veo el fútbol, me bebo una cerveza, vuelvo a mi casa, vuelvo y salgo, me levanto. Y viven una rutina y piensan que ya eso es vida. No, eso se llama existir. Amén, gloria a Dios. Porque el que existe vive bajo un molde, una rutina. Ay, pero el que yo le sirvo dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y el que vive todos los días tiene una página nueva que escribir, tiene algo nuevo que decir. El que vive tiene algo por su corazón que dice, wow, vale la pena salir acá, vale la pena predicar allá, vale la pena hablarle a alguien, vale la pena. Yo no sé cuál tú eres, el que vive o el que existes. Que vive. Pero yo te recomiendo que vivas. Porque el problema es que cuando pasan los años y ya estás así, diga, viejóndolo así, que hay que darte 2 patadas para que prenda. Entonces después se preguntan, ¿qué hice con mi juventud? ¿Usted no ha visto esos viejitos que están amargados? Amargados, hermano. Mire, que usted le puede traer un bombón de miel de abeja y como quiera están amargados. Hermano, usted se lo pone en la boca y se derrite. De lo amargados que están. Gloria a Cristo. Le doy un aplauso al Señor. Viven amargados. ¿Tú sabes por qué viven amargados? Y se preguntan, ay, pero ¿por qué doña Chachita? Aquí no hay ninguna Chachita, ¿verdad? No, para que no se vayan a sentir identificados. ¿Y por qué doña Chachita es así? Que tú caes el balón de fútbol para allá y como quiera doña Chachita se revuelca. Y lo último que hizo doña Chachita ayer, ¿qué? Que el balón de fútbol cayó para allá y jaló un cuchillo y lo rompió. ¿Y por qué don Manuel? Aquí no hay ningún Manuel, ¿verdad? Hay un Manuel aquí, levántame la mano. No, pues tú no eres don, está bien, te salvaste. Pero ¿y por qué don Manuel es así? Tiene un árbol lleno de fruta en su casa, se están cayendo al piso, se están pudriendo y ni siquiera, y si vamos a buscarlo, o nos suelta el perro, o nos coge con un machete, o nos sale con un palo. ¡Amargados! Gloria a Cristo. ¿Por qué? Porque se pasaron una vida de existencia. Nunca han vivido. Pero en esta noche, aunque estés amargado, te tengo noticia. Te traje el bombón de los bombones. Aquel que endulza y nunca empalaga. Aquel que endulza y nunca se acaba. Aquel que tiene algo nuevo para ti hoy y se llama Jesús. ¿Usted no lo vio? Ah, en mi barrio nada más que había de esos viejitos. En el de usted no, ¿verdad? Aquí hay gente haciendo memoria ahora mismo. Ay, mi abuela era así, Dios mío. ¿Y usted cree que eso tan solo trasciende a los no creyentes? No, hay creyentes así, que viven una vida ataviada a una religiosidad. Y después cuando llega la vejez viven amargados así. Y usted lo ve que van al culto, hermano, y ni aplauden. Ya no alaban, ya no adoran. Amargados. Y no tan solo viejitos, también hay jóvenes que están más amargados que los mismos viejos. Aleluya. Hay jóvenes que para usted sacarle una sonrisa tiene que buscar 40 tractores, 600 vagones, 2 tanques de guerra y 8 camiones. Gloria a Dios. Aleluya. Usted lo ve así, entruñido, como que el diablo se lo está llevando. Y es verdad, el diablo se lo está llevando. Porque no tienen un gozo. Porque van a la discoteca, van a la barra, compran ropa, se buscan una novia, se buscan un novio, la cambian, se buscan otra, se buscan otro, se cambian la ropa y nada lo llena. ¿Sabe por qué? Porque lo único que llena el vacío del alma se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús. No, y ahora hay una nueva fiebre. Ahora la fiebre, Erika, que yo soy gamer. ¿Quiénes son los gamers? Ah, los muchachos que ahora a las 6 de la mañana ya están en mí. Irán a las 6 de la mañana del otro día y están ahí todavía.
Estados Unidos, donde yo vengo, se ha dado mucho. Usted ve muchachos que se levantan una mañana, agarran, como allá es tan fácil tener un arma de fuego. Allá usted nada más tiene que tener licencia y se acabó. Y 21 años. Allá los Walmart tienen armería, que usted puede ir, dame esa 9, esa 40, esa que está allá, esa automática y esta semiautomática. Y se la lleva para su casa. Así de sencillo. Usted ve jóvenes que se levantan una mañana de 16, 17 años, como pasó en un caso, creo que en Oklahoma, que el muchacho primero que hizo fue que a su propia mamá. Agarró el carro de la mamá, se fue a la escuela y cuando entró, ¿sabe por qué? Porque se había pasado 2 meses jugando un juego de que estaban matando y matando gente y el juego se le metió aquí, juegos satánicos, juegos que no son de Dios. Tenga cuidado, no es malo tener un PlayStation en su casa, no es malo tener un juego de video, lo malo es los juegos que tú compras. Ten cuidado, ese muchacho abrió la puerta del salón y le disparó a todos los que estaban allí, mató a 17 y al final los vieron que matar a él. Gloria a Cristo, aleluya. Yo vi un video de un papá que el hijo se trancó 3 meses en el cuarto y nada más iba a trabajar y sabe lo único que hacía con el dinero, pastor, comprar juegos. ¿Y sabe qué hizo el papá una mañana? Llamó al hermano mayor que se lo llevara y que da una vuelta a comprar juegos de video. Y cuando lo llamó, tráemelo para atrás. El papá agarró un tractor de esos de cortar yarda, cortar zacate, y puso todos los juegos abajo. ¿Tú vas a trabajar o no vas a trabajar? ¡No! Y le pasó por encima todos los juegos. Cristo vive, aleluya. Necesitamos padres así decididos. Es que el problema tan solo no está en los muchachos. El problema es que los muchachos no pasan al otro lado, que no se hacen adultos, que no llegan a otro nivel. Es porque hay muchos padres apoyadores también. Gloria a Cristo. Aquí se acaban amén y gloria a Dios, aleluya. Yo no sé. Sí, porque el aguacero no se lo vamos a tirar a los muchachos. Porque muchos de esos muchachos no tienen dinero para comprar sus juegos. Y muchas veces lo alcahueteamos. Ay, sí, mi hijo, cómprate el jueguito, papi. Amén, gloria a Dios. En un país tan liberal de donde yo vengo, hay juegos que lo han tenido que prohibir ellos mismos. Demasiado exhibicionismo. El satanismo metido, pero de punta a punta. Cristo vive. Santo es el Señor. Entonces te preguntas, ¿por qué mi hijo no va a la iglesia? Los perros están afuera. ¿Por qué mi hijo no va a la iglesia? ¿Por qué yo lo invito a la iglesia y no va? ¿Por qué está tanto tiempo sentado en ese sillón? ¿Por qué mi casa no trasciende? ¿Por qué de que compraron ese videojuego y mi hijo empezó a jugar eso, yo empiezo a sentir pasos en mi casa? Gloria a Cristo. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Te estoy masajeando la conciencia. Y si veniste a buscar un masaje, te tengo noticia, no es un masaje, es un mensaje. Amén, gloria a Cristo. Sí, porque yo no vine a apaciguarle los sentimientos a nadie. No. Yo vine a darte una palabra que te direccione, una palabra que te catapulte a donde Dios te quiere ver, una palabra que te lleve a los niveles que Él dijo y enmarcó en tu vida, porque dice la palabra que los planes que Dios tiene contigo los gestó desde antes de la fundación del mundo, desde antes que el mundo existiese, ya Dios tenía un plan contigo marcado. Tú no estás en la tierra de paracaídas, tú tienes un propósito. A su nombre. Es que yo caí aquí de paracaídas. Yo no soy nada. Yo no soy nadie. Bueno, será usted, yo no. Cuando yo caí en el vientre de mi madre, me intentaron abortar. Después mi papá se juntó con otra persona. Y después empezaron unas brujas a asediarme. Mi embarazo, el embarazo de mi mamá, de mi persona, fue todo un caos. Nací a los 7 meses. Nací con las uñas podridas. Nadie me daba un día de vida. Mi abuela materna tuvo que agarrarme y llevarme. Y mi abuela me sacó más de 3 veces muerto. Las vecinas decían, ya se murió. ¿Para dónde tú vas con ese muchacho? Pero gloria a Dios por esas abuelas que dicen negativo. Aquí hay un propósito. Dios lo mandó y Él tiene un propósito. Si Dios se lo quería llevar, se lo hubiera llevado desde antes. Aquí hay un propósito. Gloria a Dios por las abuelas que oran. Así que muchacho que me estás oyendo, si no te han matado, si no te han llevado, si no te han levantado, es porque hay una abuela que